Bueno, vamos a empezar con el que se acaba de autopresentar, Fran Contreras y Lorenzo Fernández, hablando de la España mágica y maldita. Lorenzo es director de la revista Año Cero y Enigmas, y Fran, que es un colaborador nuestro, tanto de rutas como de las revistas. Y bueno, y los dos, como sabéis, estarán en breve en Discovery, o sea que en D-Max, o sea que bueno, que os trataréis de verlos. Así que, adelante. ¿Esto va, Jesús? Se oye, ¿no? A ver. Venga, empieza, Madonna. Me falta el Da Vinci ese, ¿no? Es inglés. Bueno, no lo sé. Para nosotros es un momento importante. No os vais a creer que después de 30 años de amistad, no, 35 de amistad, Unos cuantos, sí. 35 de amistad y 25 trabajando juntos, sea la primera vez que damos una conferencia juntos. Así que, eso que nos llevamos. Así que gracias. Joder, Josep. Afeítate. Hay que rasurar esa barba aunque a Pati le guste. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias, Laura, Arnau, Silvia, Velasco, Javier. ¿Estáis por ahí? Venir aquí, venir aquí, venir aquí, venir aquí. Venir aquí rápido, que tenemos 40 minutos. Venir aquí rápido, por fin. Venga, lo dejéis para el final, no os preocupéis. Vale. Al final os convocamos. Bueno, yo os voy a pedir un aplauso para ellos. Ellos llevan meses trabajando para que esto salga bien, o medianamente bien. Y creo que llevan 3 años consiguiéndolo. Así que como son los que nos aguantan a nosotros, los que os aguantan a vosotros, darles un aplauso a Laura. Dos cosas más. ¿Oís a Fran? Pediros, ¿me oís? Atrás no, Jesús, Fran. que no se me oye, ¿eh? Que estoy con mi vozarrón ahora. Lo segundo, pediros disculpas a vosotros y a quienes eran mis dos, bueno, quien era mi editora y quien sigue siendo mi editora. Se llama Vane. Vanessa. Habéis oído el carraspeo, ¿no? Sí, porque el día 25 de octubre tenía que estar un libro de 400 páginas y más de 250 fotografías descubriendo la guía mágica de España. El mío sí está. Y no está porque hemos tenido que buscar algo. Calla. Venga, dale. Hay una razón para mí importante, ¿eh? Os pido disculpas, te pido disculpas, Vane, te pido disculpas a mi segunda editora, que es Laura, y a Planeta. Tengo otro director por ahí que se llama Javier, pero nos debemos a vosotros y he sido egoísta. Mirad, hace un año acabamos los dos la conferencia y 24 horas después nos íbamos a buscar la España mágica. Sí. Y no lo sabíais. Nos fuimos a pasar una noche de ovnis a Garabandal, sin dormir, que nos fuimos allí. ¿Te acuerdas, Loren? Sí, pero ¿cómo se apaga tu móvil? Porque está sonando todo el rato. Es que está hecho para que no me lo toquetes. Y nos fuimos a buscar la España mágica. En esa conferencia os dije que había hecho el camino y que os invitaba a buscar un camino de Santiago diferente. Y que ese camino estaba marcado por el Santo Grial. Bueno, pues, ¿cuánto falta? ¿3 semanas? ¿Para qué? Ah. ¿Vuelve? Sí, vale, sí, estaba Bueno, pensando. Os pido disculpas, pero la razón de por qué no está el libro terminado es porque decidí cerrar un ciclo, volviendo a Jerusalén 15 años después con mi hermanito Lorenzo. Laura se venía y estaba Josep. Creo que no volveremos porque nos colamos en todos lados, nos echaron. También estaban Rosana y Emiliano. ¿Ahí dónde están? Que no les veo. Ahí delante de ti. Rosana, Emiliano. Bueno, de la salida del barrio. Vivimos grandes aventuras todos. Y sobre todo porque hemos tenido la posibilidad de hacer algo que solamente han hecho 3 personas en los últimos 40 años y que veréis en 3 semanas. Yo me siento muy orgulloso de haberlo conseguido, de haber compartido ese momento, de que lo hayamos conseguido. Así que os pido disculpas. Bueno, te toca, Loren. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos luces? Gracias. Si podemos apagar un poco las luces, por favor. Gracias. Bueno, pues gracias a todos vosotros por estar un año más aquí con nosotros para
escucharnos una vez más. Yo siempre parto de la idea, y siempre lo digo, y quienes me conocéis ya sabéis que es una máxima, valoro mucho el tiempo de la gente. Creo que todo el mundo siempre tiene cosas mejores que hacer que gastar el tiempo en nosotros, por lo tanto, mi agradecimiento. Creo que si alguien se debe de llevar un aplauso, sois los que, por un lado, estáis aquí por primera vez, y los que repetís ya 2, 3 años, porque realmente lo que demuestra es que sois gente inquieta, que estáis abiertos a estas posibilidades que planteamos nosotros y todos los que van a pasar por aquí durante este fin de semana, 15 personas, y los que han pasado ya en años anteriores. Yo creo que si es que claro, esto de que de repente, antes de que entremos nosotros, tengamos a un señor como Juan Eslava Galán, a mí me da miedo, dando una charla, pues la verdad es que impone bastante, ¿no? Eso da un poco la pátina, no de lo que representamos nosotros, pero sí de la calidad que tiene este congreso, ¿no? Eso es importante. Y por eso os digo que si alguien se merece ese aplauso sois vosotros, porque bueno, pues estáis aquí, no estáis viendo Sálvame, no estáis viendo fútbol, estáis atendiendo a otras posibilidades que yo creo que son infinitamente más divertidas. Así que, Fran, aplauso para vosotros. Y en un marco sí, muy especial. Lorenzo y yo, igual que Josep, no me va a dejar, y Bruno, llevamos muchos años por hacer periodismo del misterio. Y estamos en la Facultad de Ciencias de la Información. Sí, esto es un logro, ¿no? Estar aquí, pues, con este congreso, la verdad es que es una auténtica maravilla. Deciros que, como comentaba Fran, ¿no? Yo creo que ¿por qué me sale flan? No digo Fran, digo flan. Tú estás sensible. Ya, tengo hambre, es que no he comido todavía. Bueno, la cuestión es que os vamos a invitar a un viaje que tanto Fran como yo, ahora sí lo he dicho bien, iniciamos hace ya mucho tiempo, ¿no? Llevados además por lo que nosotros consideramos que debe de ser un agradecimiento eterno a esa gente que antes que nosotros se han pateado nuestro país o se han pateado el mundo para intentar, llevados por esa máxima fundamental, que es la curiosidad, el primer síntoma de inteligencia del ser humano, ¿no? Preguntarse absolutamente por todo, han mostrado que España o el mundo, más allá de la gastronomía, de la arquitectura, del arte, se puede ver de otra forma. El misterio es una piedra angular de la existencia del ser humano, y eso es algo que tanto Fran como yo entendimos hace ya muchos años. Él quizás llevado más por esa parte, vamos a decirlo así, luminosa. Yo quizás llevado más por esa parte más sombría, ¿no? Por esa leyenda que desde mi punto de vista ha sido el eje que ha vertebrado la historia de muchos pueblos. Antiguamente no todo el mundo podía atender a una clase de historia o podía leer un libro simplemente porque no sabían leer, y para eso estaba la leyenda, para contarnos que detrás de la misma había un sustrato absolutamente real. La labor nuestra, quizás ha sido el reto, ha sido precisamente ese, ¿no? Intentar escarbar para encontrar qué parte de real hay en este viaje que ahora os proponemos. Porque la gran pregunta sería ¿qué, cuándo, cómo, dónde y por qué nace la España mágica? ¿Os lo habéis preguntado? Vivimos muy rápido y se nos olvidan los orígenes de todo. Publicas un libro el año pasado y este año ya se ha olvidado. Ese es el ritmo vertiginoso del siglo XXI. Dentro de ese ritmo está olvidar también lo sagrado y lo mágico y lo espiritual, además de lo maldito o lo sombrío. Bueno, no podría decir más que 3 fechas, si te parece bien. El concepto España mágica, que no es España mágica, Mónica González seguro lo conoce, nace en 1911 con un libro que se llama España Negra. Es la primera vez que un escritor se preocupa, además del paisaje, de la gastronomía, de los monumentos, de contar cosas distintas, leyendas, mitos, apariciones. En ese primer libro aparecen apariciones de la Santa Compaña, de fantasmas, rituales con reliquias, rituales de muerte. A lo largo de los años 20 y 30 nacen los que para mí son mi generación. Un periódico que es el padre del fotoperiodismo, que es Estampa, heredero de Ilustración Española, un mundo gráfico que luego se uniría a Blanco y Negro de ABC, eran diferentes, no era el suplemento del periódico en aquel momento, y 2 tipos que marcaron una época, Carral y Alardo Prats. Y Alardo Prats certificó uno de los nombres que utiliza Lorenzo, la España tenebrosa y desconocida, hablando de un sitio al que iremos en las rutas en enero, si Dios quiere, que es el Santuario de la Barma, viniendo a decir, he pasado en estos montes de pesadilla 3 días con endemoniados, viviendo días de locura. Ellos marcaron un periodismo que ya seguía Caro Baroja, que seguía Unamuno, que se engrandeció con las crónicas jurdanas en el ABC, pero el punto de inflexión vino en los años 70. Y amigos, tenemos al abuelo siempre presente. Sí, claro. 3 libros. Carlos García Pascual, Guía de la España Sobrenatural, años 70. ¿Lo conocéis?
Pues es un libro que de verdad, si tenéis oportunidad, Básico. en San Google, Librería de Viejo, merece la pena. Es un libro, bueno, pues tótem, ¿no?, para los que nos gusta este tipo de temáticas. Es el primer libro. El segundo libro, 1978, premiado con el Premio Nacional de Literatura. En 1979, Gárgoris y Ávidis, la historia mágica de España. Dragó. Fernando Sánchez Dragó. Para mí un maestro en esa faceta laboral y periodística. Y en el 83 aparece, al que todos conocemos, Juan García Atienza, quien publica Las guías de la España mágica, las guías de la España maldita, las guías de la España templaria, las guías de la España judía. En definitiva, pues todas. todas, sí, las publicó todas. Nosotros hemos decidido invitaros a hacer un viaje en el que hemos elegido, porque abarcar toda la España mágica es imposible, esto es de locos, pero sí hemos elegido una serie de sitios especiales para nosotros. Mira, os voy a contar una anécdota para que os hagáis una idea, ¿no? Nuestra generación está marcada, la generación que ya no vamos a cumplir nunca 40 años, está marcada porque casi todos han tenido como máximo referente a una persona a la que yo adoro, venero, idolatro, que se llama Juan José Benítez, maestro de periodistas. Pudimos disfrutar de él el año pasado. Pero esto es una pequeña anécdota, ¿no? Cuando, déjame que me remonte, como digo yo, en mi máquina del tiempo, vámonos a los años 80, un colegio de Madrid, de repente estoy jugando al baloncesto con un chico que venía del País Vasco, que tenía el pelo cortado como lo tenían por aquel entonces los negros que jugaban en la NBA, porque él quería parecerse a Dominic Wilkins. Yo recuerdo que aquel chaval se me acercó y me dijo, dice, oye, ¿tú quién prefieres? ¿Juan García Atienza o Juan José Benítez? Y yo le dije, Juan García Atienza. Yo creo que he sido un poco el rara avis de esta generación, en el sentido de que siempre me han motivado más los textos, y os aseguro que algunos textos de Juan García Atienza eran especialmente densos, dentro de la enorme sabiduría que concentraban. Pero he sido un poco un rara avis, ¿no? Una persona que se ha interesado mucho por lo que escribía él, aquel joven, bueno, pues seguramente ya todos sabéis quién era, Iker Jiménez, el que se quería parecer a Dominic Wilkins, es la anécdota. Breaker. Sí, sí, sí. Y ahí nos hicimos tremendamente amigos, ¿no? Pero es un poco el marchamo de esta generación. Generalmente se ha seguido esa forma de hacer periodismo porque realmente es el que lo inventa, que se llama Juan José Benítez, pero el que empezó a descubrirnos las maravillas que tenía nuestro país, pues por ejemplo, que en este lugar, San Andrés de Teixido, el que no va de... San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo. Va de muerto el que no fue de vivo. Este es un lugar que se encuentra en la Sierra de Acapelada, en el Camino de Santiago inglés. Fue fundado por los caballeros de la Orden de Malta y para que os hagáis una idea, se encuentra literalmente colgado de unos abismos impresionantes que dan al mar, ¿no? Bueno, pues en este lugar todavía hoy se cree la transmigración de las almas. Tú allí no puedes pisar una mosca, no puedes pisar una araña. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque puedes estar matando a tu suegra. Claro, allí se cree en eso, es un concepto muy budista, muy mezclado con el cristianismo católico que se practica en este lugar. Voy a avanzar, Fran, porque si no... Flow. Muy cerca tienes, por ejemplo, Santa Marta de Ribarteme, donde todos los 7 de septiembre de cada año, ahora es el primer sábado de septiembre de cada año, se hace una romería muy especial. Aquí se cree en el poder beatífico y curativo de los santos que están en estos lugares. Por eso, si Santa Marta te ha curado, tú tienes que ir en una procesión absolutamente fúnebre, metido en tu propio ataúd, llevado en ese cortejo de muerte por tus familiares para agradecerle a la santa que te ha sanado. Quien va allí con esa fe y con esa creencia es porque de una forma u otra está convencido de que ha sanado. Evidentemente hace calor a veces en Galicia, por lo tanto también hay que llevar un paraguas para protegerse, aunque sea dentro de un ataúd, porque uno sigue estando muy vivo. Lugares que nos han marcado dentro de esta España mágica. Hombre. Venga, cuéntalo tú, anda. No, dale. Vamos a ir haciendo un breve resumen para luego entrar en profundidad en los temas que os vamos a proponer por un motivo muy sencillo. Porque sería para pegarnos aquí todo el fin de semana y entendemos que hay gente mucho más interesante que nosotros y que os van a contar cosas verdaderamente tremendas. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso rápido y después ahondamos en 5 de luz y 5 de sombras que hemos seleccionado Fran y yo. Garganta la Olla. Ahí estuve este fin de semana pasado. Es un lugar en el que se producen una serie de fenómenos verdaderamente sorprendentes. Estamos en la provincia de Cáceres, muy cerca ya de esa frontera con las Urdes, pues un territorio, ¿qué os voy a decir?, mágico como pocos. Y aquí se produjo en la década de los 40 del siglo pasado un encuentro imposible. José Pancho Campos se llamaba aquel hombre. Este hombre era un cabrero, estaba un día sí y un día también en la alta montaña,
No temía a los lobos, no temía a las alimañas que se movían por estos senderos. Y un mal día se le vino una tormenta encima y decidió quedarse en un refugio, concretamente en este. Viendo que la tormenta arreciaba, encendió una lumbre. Y a las 3, 4 de la mañana, evidentemente el entorno no invitaba a descansar demasiado, José Pancho Campo empezó a notar cómo del exterior se oía un lamento. Él pensó que era alguna cabra que estaba, pues eso, sufriendo los avatares de las inclemencias medioambientales y decidió abrir la puerta. ¿Y qué es lo que se encontró? Pues se encontró con lo que definió posteriormente, y así lo dijo hasta el mismísimo día de su muerte, con una monja que parecía estar agazapada a la entrada. La invitó a entrar, evidentemente el exterior no era para pasar demasiado tiempo, y aquella mujer, casi como si flotara, se colocó al lado de la lumbre. Lumbre que hay que decir que se estaba apagando. En ese instante, José Pancho Campo, vuelvo a repetir, tal y como él mismo relató, decidió azuzar el fuego, se estaba apagando, como os digo, y en un momento determinado, al azuzar la lumbre, observó lo que durante toda su vida repitió como una especie de letanía. Aquella mujer tenía patas como las cabras. Desde ese instante, José Pancho Campo pasó a la historia de esta comarca, por ser el hombre que una noche maldita se encontró con el demonio. Pero podríamos seguir, aquí te voy a dejar a ti, con otros lugares que quizás no tienen tanta luz. ¿Matarraña? Aquí se va a ir también en la ruta de enero, que son las cárceles del terror, y os aseguro que es un auténtico terror lo que allí se tuvo que vivir. En Garganta de la Olla, cuando vayáis, no os olvidéis que os podéis encontrar con la enlutada con la que se topó el padre de Kika la Rojilla. Sí. Esos montes, bueno, tenéis muy cerca Jarandilla, ahí está la ruta de Carlos V. Toda la zona de la Vera. Sí. Vale. El parador de Jarandilla, la habitación 102, está encantada. Los amantes de los fantasmas, yo he pasado noche allí y ay. ¿Cómo es, Laura? Bicho. No. Porque eres tú, ¿eh? Fantasma. Bichito. Por los que podáis, parador de Jarandilla, habitación 102. Pero en el camino que te lleva, que se llama la ruta de Carlos V, desde Jarandilla hasta Yuste y llega hasta a Garganta de la Olla, ahí os podéis encontrar con la enlutada. Creo que la llamaban así todavía en Garganta de la Olla, que se aparece, que persigue y acompaña, por lo menos lo hacía hace 20 años, a los vecinos del lugar, y que aparece y desaparece. Sigamos por la ruta maldita de Aragón. Seguimos, ¿no? Y en este caso estamos en Teruel, esa ruta de las cárceles medievales, donde aquellos que entraban por estas escaleras, imaginad lo que es, voy a poner la foto anterior un momento, esa pared que hay al fondo tiene aproximadamente, donde empieza el túnel, tiene aproximadamente unos 4 o 5 metros de túnel, hasta que vuelve a salir, ¿no? Bueno, pues esos 4 o 5 metros de muralla estaban huecos, y a esos metros de muralla se accedía por estas escaleras. Ahí es donde se metían a los prisioneros de todo tipo. Hay que decir que esta zona además es una zona matarraña especialmente mágica, ¿no? Muy cerca están los montes de la Caixa y de la Pena. En mitad de los mismos, incrustados, hay un pantano. Y se dice que en días de tormenta, fijaros lo que es la creencia, ¿no? La tormenta sonaba tan sumamente fuerte que allí decían, la gente se metía en las casas, bajaban las contraventanas porque aseguraban que era el mismísimo demonio aporreando un tambor. Y de hecho, en uno de los frisos que podemos encontrar, por ejemplo, en la iglesia de Valderrobres, que vendría a ser un poco pues, la capital de esta zona, se representa esas escenas en las que los sacerdotes salían literalmente para practicar exorcismo, porque estaban convencidos de que el demonio procedente de este lugar se acercaba. Es un sitio, además, toda esta comarca en la que se han producido lo que podríamos denominar fenómenos forteanos, ¿no? Desde lluvia de fuego, por ejemplo, ¿no? En Mazaleón es uno de los pueblos donde las crónicas del padre Fachi, en el siglo XVII y XVIII, creo recordar, por aquí hay un historiador, Juanjo Sánchez Oro, que me corrija, pues se refleja precisamente esa lluvia, ¿no? Y cómo los propios sacerdotes salen de nuevo a intentar practicar exorcismos, porque evidentemente esto no es positivo, esto no viene del cielo, aunque esté cayendo de arriba, sino más bien del infierno. Esa gente a la que se acusaba de provocar estos fenómenos ascendían por estas escaleras, atravesaban esta puerta, sabían que entraban, pero sabían aún más que ya no iban a volver a salir. Con un detalle muy interesante, cuando vayáis lo veréis, tenían 2 plantas. Abajo se quedaba el que no tenía ningún tipo de recurso y arriba el que podía pagar al carcelero. Exactamente. Solamente hay un agujerito en la parte de arriba en el suelo. Ese que tenéis en imagen, el alzapón. Eso. Abajo no entraba ni la luz. Quien entraba ahí no salía. Pero ¿sabéis lo que suponía esto? El que estaba arriba, que tampoco salía, sabía que abajo había un preso de menor categoría.
Con lo cual, el que estaba abajo, las necesidades que hacía el que estaba arriba, se colaban desde ahí. O sea, imaginad la escena tan terrible que hay que decirlo, como una especie de grafitis de otro tiempo, porque esto sí que es un testimonio literalmente escrito en piedra. Lo podemos encontrar... Anda, mira. En esas paredes, fijaros cómo están las paredes. Están representadas totalmente plagadas de escritura, de manos, de gente que evidentemente no era capaz de hacer la O con un canuto, pero que ponían su mano y la representaban para decir, aquí estuve, cuchillos, un poco purgando sus penas. Yo maté a alguien y aquí reflejo el elemento para ver si así voy antes al cielo. De verdad que impresiona, sobre todo cuando empiezas a ver fechas. 1450, 1570, 1600. Ves que estas cárceles han sido utilizadas por activa y por pasiva, generando un caldo de cultivo y de dolor que... Ya lo sabéis, quienes me conocéis ya sabéis, ¿verdad, Rosana?, que yo tengo el nivel de evolución de un canto rodado. Pero las personas más sensitivas, como por ejemplo Rosana, como por ejemplo Laura, en estos lugares yo no quiero ni imaginar lo que pueden llegar a sentir, porque yo mismo, con este nivel de canto rodado, os aseguro que me sobrecojo. En enero. En enero. Uy, en enero. ¿Qué ahorita has pegado? Ya lo sé. No controlo esto. Seguimos. ¿Musara? Seguimos por la España mágica. La Musara, todos habéis oído hablar de este lugar, Tarragona, Baix Camp, un lugar en el que se han producido todo tipo de desapariciones. Marmellar, ¿qué decir de Marmellar? Ahí estuvisteis no hace mucho tiempo. Sí, es ¿no? otro de esos sitios en los que además se han producido crímenes rituales. Aquí se asesinó a una joven dentro de un contexto, vamos a decirlo así, entre comillas, satánico, porque yo creo que quienes estaban llevando a cabo este acto no tenían ni puñetera idea de lo que estaban haciendo. Simplemente mataron, sin más, llevados por la barbarie. Pero es un sitio también que está literalmente... vamos a decirlo así, ¿no?, sembrado de todo tipo de fenómenos extraños que nos llevan a ese momento en el que este lugar es considerado maldito, al momento en el que literalmente es abandonado, ¿no?, al igual que la Musara, se queda vacío. ¿Qué decir, ya que estamos en Madrid, ¿no? Sabéis, ¿no?, la historia. La historia es sencilla. Cuentan que el rey más poderoso de todos los tiempos, Felipe II, cabalgaba por el bosque de la Herrería intentando localizar el lugar donde iba a construir su gran templo. Tenía la duda, no sabía si hacerlo en Aranjuez o hacerlo en esta zona donde se encuentra el Monte Abantos, en San Lorenzo del Escorial. En un momento determinado, quienes le acompañaban, los soldados, eran conscientes del mal humor que normalmente solía gastar, y es lo que nos dicen las crónicas, el rey Felipe II. En un momento determinado, como os digo, observó que de la montaña salían chispas. Y él, mirando a su oficial, le preguntó, ¿qué es esto? Y aquel hombre, yo me imagino que sabiendo de la cólera del monarca, pues le dijo lo primero que se le pasó por la cabeza: Señor, eso es una entrada al infierno. Y el monarca en ese momento, cuentan las crónicas, se quedó meditabundo y dijo, pues si aquí hay una entrada al infierno, tapémosla. Y empezó la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Por eso se dice que una de las entradas al infierno está precisamente debajo de este templo. Sabéis que el rey además era un hombre tremendamente supersticioso. Se cuenta que en las torres, donde vemos unas esferas enormes, pues el rey decidió llenarlas en su momento de reliquias. ¿Por qué? Porque era un rey poderoso, era un rey fuerte, un rey católico, un rey convencido de su fe. Pero también era un rey miedoso, y conforme fue avanzando en su edad, podréis escuchar mañana a Mariano Fernández Urresti, que escribió un libro sobre Felipe II, en el que decía que si tardó mucho en nacer, más tardó en morir. La agonía se prolongó durante semanas, fueron más de 40 días de agonía, y en esa agonía él se vio débil y empezó a pensar que el demonio, su gran enemigo al que había combatido durante toda su existencia, iba a ir a por él. Por eso decidió llenar estas esferas huecas de esas reliquias de todos los santos, pues precisamente para evitar que el demonio entrara en este lugar. Y no solamente eso, nosotros lo decimos en las rutas, muchas veces no importa el paisaje, sino la mirada con lo que tú lo veas. A mí, llegados a este punto, me gustaría preguntarte, ¿y tú por qué te has dedicado a esto? ¿Mande? ¿Que por qué te has dedicado a esto? ¿Por qué te pones a viajar a buscar cosas raras? Es que nunca te lo he preguntado. Qué canalla que es. Perdón. No, mejor que no. Son nuestras cosas. Sí. Es que tenemos un punto de improvisación. Yo tengo una para él y él tenía una para mí. Y ahora sale el momento. Bueno, ahora te contesto. Venga. Es una estrella de David en un plano cenital, el monasterio del Escorial. Es un sello. El sello de Salomón.
Lo encontráis también en la Catedral de Burgos, en la entrada, hecho por los gremios de constructores judíos. Lo encontraréis en un sitio que vamos a ver ahora, que es el Monasterio de Guadalupe. Si tú ves el monasterio en su estructura en un plano cenital, que es desde arriba, vertical, conforma una estrella de David para tapar esa boca del infierno. Y su obsesión fue tan brutal, la de Felipe II, que murió delante de una de las copias de la Sábana Santa, de las 33 que Domenico Leone certificó para el Vaticano en los años 60 que había en España. Ese estudio que luego llevaron al libro España extraña Jesús Callejo y Javier Sierra. Domenico Leone hizo la investigación, tenía uno delante y tenía el Jardín de las Delicias, del que imagino que hablará Javier también, ¿no? Mañana. Una boca del infierno. Tenemos al lado del Escorial otra, el nuevo centro de peregrinación mariano. Las apariciones del Escorial. Yo no sé cuál de los dos es más maldito. Sí, porque es la única aparición mariana legalizada por la Iglesia. Amparo Cuevas falleció hace unos años, está enterrada allí. Hay conflicto porque no se puede enterrar a nadie. En la Iglesia, el Arzobispado de Madrid le ha dado permiso a un movimiento aparicionista que cree en una iglesia. Hay un seminario donde se ordenan sacerdotes. Vamos, que el nuevo Fátima de España lo tenéis en el Escorial de aquí a 5 años, en cuanto tengan un poco más de dinero para recaudar. Sí, sí. Y con muchos claroscuros de verdad, de verdad. Yo que he pasado muchas horas allí, hace 4 años hicimos el reportaje, lo pudimos ver. Fran, qué bonito es este sitio que tenemos en imagen, Los ¿verdad? Pirineos. Los Pirineos en febrero del año pasado. Minutos, ¿eh? A mí me va la luz. Mirad, yo descubrí tarde la España mágica. Y no descubrí la España mágica. Descubrí el término que fundó, pues quien siempre está con nosotros. Claro. Fernando Jiménez del Oso en 1976, que era el que faltaba en una serie que se llama Más Allá, etiquetó el nombre de La España extraña. Y él, con él, en las redacciones, mientras ese joven Iker de Vitoria, Breaker, buscaba ovnis como yo y queríamos ser todos Benítez y Lorenzo era Atienza, le preguntábamos a Fernando de vez en cuando. Yo llegué tarde. Yo descubrí la España mágica haciendo el camino hace 10 años, cuando era reportero para Milenio 3, ya os lo conté el año pasado, y hoy os he traído un sitio que para mí es muy desconocido y absolutamente brutal. Está en la Jacetaina. ¿Lo he dicho bien? Le he hecho aposta. No lo dice nunca bien. Es que no lo dice nunca bien. Le he hecho aposta. Jacetania. Mirad, pequeña anécdota, porque nos queda poco tiempo y si no, no nos vamos a avanzar. Pero pequeña anécdota, estando precisamente haciendo el reportaje del Santo Grial para la serie de Discovery, pues evidentemente una de las personas que más sabe sobre ese tema sabéis que es Fran, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues yo no sé cuántas veces repetimos el plano de la Jacetaina, porque no había forma de que lo dijera bien. Y claro, eso, que yo tengo Qué la risa puñalada. fácil, pues imaginad. Échame, no supera tus 29 pruebas. Venga, vamos con la Cueva de las Huisas. 29 entradillas en la Vía Dolorosa, ¿eh? Tengo la 6ª estación atravesada. No os ríais. ¿Tú sabes lo que es estar todo un día repitiendo 2 minutos? Ahí la Vía Dolorosa. Venga a pasar cristianos para arriba, cristianos para abajo, con cruces, no es coña. Bueno, estamos en Aragón, estamos en el Camino de Santiago. Y os descubro un sitio que para mí es maravilloso. Ve dándole, vamos con ritmo. Venga. Se llama la Cueva de las Huisas. Y es una cueva de origen cástico. Está en la base de la montaña de la Corallada. Justo debajo de la Corallada, 3.000 metros, está esa cueva. Tiene 1 kilómetro de longitud y es visitable. Y es el primer albergue natural que hubo de peregrinos al pie del camino. Está en la localidad de Villanúa. Subes por Sompor, bajas por Canfrán, pueblo, Canfrán, estación, llegas a Villanúa. Después de Villanúa, la siguiente etapa es Jaca, principio del Camino de Santiago pagano y originario que acaba en Santiago. De hecho, la catedral de Jaca y la de Santiago se construyeron a la vez, principio y final. En el siglo XII aparece el movimiento del Cluny y la Iglesia de Roma en Roncesvalles y el Codex Calixtinum, que fue el libro propagandístico para la Iglesia de Roma. Es un lugar muy mágico, marcado por el agua. Es un sitio peligroso. Hay alarmas porque cuando te introduces a recorrer los más de 800 metros que tiene la cueva, descubres que hay un sifón. Y si se deshiela, hay una serie de alarmas para que salgas corriendo porque no hay salida. Pero el agua corre. Ahí se reunían las brujas aragonesas, igual que en Tella y en otro sitio que va a hablar ahora Lorenzo. Y ahí se reunían los primeros peregrinos en su camino a Santiago. Lugar marcado por lo sagrado. Justo encima de la cueva tenéis un dolmen. Fue una cueva habitada en época neolítica por los restos que se han encontrado allí.
habitáculo para peregrinos, refugio a Fede, le va a encantar esto, en las guerras carlistas, todos los castillos que hay de la guerra civil, los carlistas se guardaban ahí. Para mí es un sitio mágico porque yo no creo en la maldad de los sitios, creo en la negatividad. Hay sitios buenos y sitios malos. La cueva lleva un simbolismo, es nuestro viaje a las sombras, al interior de uno mismo. Y adentrarte en la cueva de las Huisas no es solamente adentrarte a las profundidades, a la oscuridad, redescubrir y reconectar con lo que somos y que se nos ha olvidado, escuchar el silencio. A mí me gusta entrar en las cuevas recordando cómo aquellos primeros hombres neolíticos creían que hablaban con el otro lado. Porque las pinturas rupestres no dejan de ser magia simpática y yo me imagino, y os lo recomiendo, cómo tenía que ser la primera experiencia de un hombre prehistórico escuchando su propio eco. Alguien al fondo de la negrura de la cueva le contestaba. Empezaba lo mágico. En el mundo de las sombras y de la luz habita en las cuevas y sobre todo porque está marcado por lo que más me gusta. Mirad, hay un tema muy desconocido y lo veréis en Discovery. Yo llevo 2 años a tope metido con ese tema, que es el del Santo Grial. El Santo Grial que hoy se guarda en Valencia, para los católicos el Real, llegó en el siglo III de la mano del diácono San Lorenzo a Loreto. Estuvo en Loreto durante 400 años junto con la Catedral de Huesca y después con la invasión musulmana es escondido junto con otras reliquias. En Toledo sale corriendo el sudario con el arca, supuestamente la mesa de Salomón. Bueno, pues aquí el Grial sale hacia el norte. ¿Y dónde se esconde? Bueno, pues es una auténtica película de Indiana Jones, porque el Grial se escondió en diferentes templos. La cueva fue uno de ellos. Estuvo ahí, San Juan de la Peña, en la Sierra de Atares, en una antigua cueva, eremitorio, donde fue custodiado por Alfonso I el Batallador, más conocido como el Rey Amfortas, en la provincia de Occitania. Con ese Grial se cambió la liturgia mozárabe a la católica en el año 1071. Hay más sorpresas, Juanjo, que descubriremos en 3 semanas. Se refiere a Juanjo Sánchez Oro, que lo veréis pasado mañana, ¿no? Y para mí es un sitio marcado por el Grial. No solamente estuvo en la cueva de las Huisas el Grial en su salida de Jaca, también estuvo en la cueva de la Yebra. La cueva de la Yebra es un santuario espectacular. Yo no había podido ir nunca hasta hace unos meses que nos acercamos. Lo cubre una cascada. Una cascada. Tú llegas a... ¿Que acelere? ¿Pero por qué me rompes el tempo? No, perdón, disculpa. Yo te he dicho a ti algo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Laura? ¿Cuánto nos queda, Laura? Vale, venga, dale. Venga, Pero es que, tío, recréate, Fran, recréate. ¿Me puedo regodear? Sí, venga, por favor, dale. Espera. Bueno, Con lo un tapa poco de una suerte antigua se estropea cascada, la petaca. que me voy a regodear. Pues si no Fran, son 20 para los dos, si solamente hablas tú, tío, estamos Vale. como siempre. Es un sitio maravilloso. El santuario lo tapa una cascada. Claro, te voy a hacer pasar vergüenza, te lo he dicho. No, a mí ya ves tú. A mí vergüenza. ninguna. Sí. Escúchame, es Me una cascada. han fuera. regalado un orujo de hierbas, o sea que fíjate la vergüenza que voy a pasar. Escúchame, Dale, y el Gemma. tuyo es más grande que el mío. Saca mi botella. Ya empezamos a comparar. Claro. Venga, dale, anda. No solamente la cueva de la Yebra y el santuario de Yebra, sino que tenéis San Pedro de Siresa. Que me adelanto. El Grial estuvo escondido en ese santuario y estuvo tapiado. De hecho, en el suelo, poca gente sabe que hay una serie de flechas que te indican en qué pared estaba escondido. No solamente ahí, sino también en otra iglesia que está al lado de las cuevas de las Huisas. En Borao, en Sasabe. Ese templo sí que es alucinante, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Hay No un nilómetro. ¿Sabéis lo que es un sí, nilómetro? estuve, sí. ¿Me decís que hace un nilómetro en una iglesia del siglo XII? Los nilómetros son los sistemas de medida que tenían en el antiguo egipcio para ver el nivel del agua del río. En el templo de Komombo, el de los cocodrilos, el único templo de Egipto que tiene una entrada y una salida dedicado a la medicina, que muchos habréis visto con jeroglíficos que hay como instrumental de cirugía. Bueno, ahí hay muchos nilómetros. Bueno, pues en Borao, en Sasabe hay un nilómetro. Está por debajo del nivel de la tierra, hay un río en el exterior, de tal manera que cuando se produce el deshielo, la cueva de las Huisas se inunda, el agua cae por dentro de los muros del templo, es evacuado por unos canecillos y deja todas las paredes de color verde, marcando el inicio de un calendario medieval. No sabemos para qué o de algún tipo de ritual.
San Juan de la Peña, la Cova de las Huisas, Siresa, el Camino de Santiago en Aragón, la Ruta del Grial. Es la parte positiva en Aragón. Esas son las luces, porque, bueno, vais a poder ver, yo sí quiero además, aquí a mi amigo que es un poco cabra loca, pero cuando las cosas las hace bien hay que reconocérselas, ¿no? Y os puedo decir que en el capítulo que hemos hecho del Grial, en el que también aparece Juanjo Sánchez Oro, además es muy divertido ver las diferentes posiciones, ¿no? Es lo que se intenta, que cada uno plantee sus estudios, sus ideas y que luego quienes lo ven pues se queden con lo que prefieran, ¿no? Es la forma nuestra de trabajar, información de diferentes formas y que cada uno la amase como bien le venga, ¿no? Pero si os puedo decir, simplemente ahí lo voy a dejar, pues no voy a hacer spoiler, pero hemos conseguido algo en ese capítulo gracias a este señor que no se ha conseguido nunca, nunca en la historia de la televisión, y eso es de las cosas que más orgullosos nos sentimos. Os puedo decir que cuando lo conseguimos, al poquito tiempo, este señor, presa de los nervios, se puso a llorar como una magdalena porque éramos conscientes de que ese momento era un instante absolutamente histórico, exclusivo solo para los papas. Voy a seguir. A partir de la primera semana de diciembre. La primera bueno, vamos a las sombras, ya que estamos en Aragón. Muy cerca del Moncayo se encuentra uno de los sitios que a mí más me divierte. Voy a intentar acelerar, así que si hablo muy rápido me lo decís, pero es para intentar contaros todo lo que llevamos, porque nos quedan todavía 8 sitios. Bueno, estamos en Trasmoz. Esto vendría a representar las sombras. Ya en su momento en La Rosa de los Vientos estuvimos hablando de ello, porque es un pueblo bastante curioso, ¿no? Es un pueblo que lleva 700 años maldito por la Iglesia. Pero es que no ha habido papa, no ha habido obispo o arzobispo que se le haya ocurrido levantar esa excomunión y maldición. Hay que decir que a este lugar, especialmente en septiembre, cuando ya los propios habitantes de Trasmoz se ríen de esta historia, pues hacen una especie de mercado medieval recordando lo que ocurrió hace 700 años, cuando el abad de Santa María de Veruela, que está muy cerca, es un monasterio cisterciense absolutamente maravilloso, pues decidió maldecir a esta gente. Aparentemente, seguramente hubo una causa más terrenal, ¿no? Simplemente no pagaban el diezmo y dijo, bueno, pues como esta gente se rigen por sus propias leyes, malditos quedan, ¿no? Y a partir de ese instante, en la entrada al pueblo hay una gran cruz de piedra que ahora, solo cuando se acerca esta festividad en septiembre, es cubierta como se hacía antiguamente día tras día, con un gran pañolón negro. Esto venía a representar que este pueblo estaba maldito. Además, es un pueblo de brujas, y esas brujas nos las hace llegar el gran romántico entre los románticos, Gustavo Adolfo Bécquer. De hecho, en el monasterio de Santa María de Veruela, él estuvo durante un tiempo escribiendo su libro Cartas desde mi celda. Y en este lugar, hay que decir que Gustavo Adolfo Bécquer, dando rienda suelta a esa tremenda imaginación que tenía, pues hablaba de que, especialmente cuando terminaba la misa, una manada de brujas, decía de viejas, cubiertas de negro como grullas, se encaminaban hacia las alturas del castillo para realizar sus aquelarres. Esto hizo que durante muchísimo tiempo, incluso hoy, se hablara de un pueblo tomado por las brujas. De hecho, este castillo que veis ahí cuenta la tradición, evidentemente aquí estamos metidos en el marco más profundo de la leyenda. Este castillo fue construido por un mago llamado Mutamín, y el tal Mutamín lo hizo en un día y en una noche. Esto evidentemente solo se puede hacer o si eres vasco o si has hecho un pacto con el demonio. Bueno, pues en este caso lo que nos cuenta la leyenda es que hizo un pacto con el demonio y ahí se construyó el castillo. Lo curioso es ver cómo se va transformando la leyenda para convertirse en ese terror que a veces genera este tipo de historias, ¿no? En el año 1850, cuando se creía fervorosamente en la presencia de brujas en este lugar, cuentan, y esto son crónicas, que una anciana llamada Tía Casca, así es como la llamaban, que era ahojadora, hechicera y come niños, es decir, una joyita, eso es lo que decían en su pueblo, fue acusada de una temporada mala de cosecha, una temporada de sequía, había que culpar a alguien, pues se acusó a la que se consideraba que era una bruja. Fue juzgada y evidentemente el juez llegó al veredicto de que no había pruebas suficientes para culpar a esta pobre mujer ya anciana de provocar todos estos efectos negativos, ¿no?, sobre las cosechas y sobre la gente. Pero como la masa a veces es malpensante y bestia, decidieron coger a la pobre Tía Casca, la arrinconaron en el castillo de Trasmoz y desde una de esas murallas la arrojaron al vacío.
cuenta la tradición que desde entonces tía Casca se pasea, bastante cascada la pobre, por los senderos que rodean la población ya en las faldas del Moncayo, para literalmente, especialmente en noches de luna, porque ya sabéis que la leyenda suele venir muy ornamentada, pues en noches de luna coger a aquellos despistados que van por estos senderos y o bien castigarlos hasta la muerte o bien hacerlos desaparecer. Así que, como veis, es un lugar idóneo para irse de vacaciones. Seguimos. Micay. Nos vamos a Cádiz, Andalucía. ¿Quiénes son de Cádiz? Vosotros ya os conozco. ¿Quién más? ¿Tú conoces ese lugar? Bueno, lo que tenéis ahí está al lado de la tacita de la Catedral de Cádiz. Y es un antiguo templo al sueño romano, Asclepeion, conformado por la tríada con Higia y Apolo. Yo no sé si lo sabéis, pero los templos del sueño en la medicina romana no solamente se trataba nuestro cuerpo como si fuera un coche en un taller, ¿sabes? Se pincha una rueda, se cambia y seguimos. No. Ellos creían que el origen tenía algo más que ver con las emociones, con el espíritu, con el alma, y esos templos estaban dedicados a trabajar la enfermedad desde el alma. Tienen más de 3.000 años de antigüedad, hoy se llama Casa del Obispo, porque era la casa del obispo, del antiguo obispo de Cádiz, y esto le va a encantar a Laura. 17 cámaras vigilan ese centro domotizado, que significa que está todo controlado por informática, y las 17 cámaras captan fenómenos que no tienen explicación. Quien veis ahí es Germán Garbarino y a Jesús Callejo, que me lo llevé hace muchos años a que lo conociera, no lo conocía y no hacía más que decirme que quería conocer ese sitio. Bueno, lo que graban las cámaras de seguridad son... Dale a la siguiente imagen, Loren, lo que vais a ver ahora. Pequeñas esferas de luz. Yo, que soy muy escéptico para los crédulos y muy crédulo para los escépticos, os diré que he estado muchas noches allí, muchos días allí, que soy muy amigo de Germán Garbarino, y mira que yo le echaba laca hasta el suelo para que el polvo no me hiciera esos reflejos. Las 17 cámaras de seguridad graban un montón de esferas que siempre se dirigen a un lugar que está todavía por descubrir en la casa del obispo. Se sabe que es una tumba fenicia, se sabe que hay ofrendas de peregrinación. Seguramente estamos hablando del primer lugar de peregrinación, o uno de los primeros que hubo en la península. Estaba en Cádiz, está ahí. Todas esas grabaciones, todas esas esferas que veis arriba van al mismo lugar. No solamente hay ese tipo de fenomenología. Yo creo que lo que podemos escuchar es a Germán, ¿no? Pues vamos a intentarlo, por lo menos. Yo creo que lo escuchéis a él. Bueno, pues lo que hemos visto desde el principio, que se abrió a la apertura, digamos, público y se colocaron un sistema de cámaras de seguridad y de domótica, es bien pues que por las noches se nos encendían y apagaban las luces solamente, saltaban las alarmas, el sistema, digamos, de domótica se volvía un poco loco. Y bueno, fue la propia empresa de domótica junto a la de seguridad la que, tras revisar varias veces el programa, pues indagando un poco y observando qué es lo que se veía en estas cámaras de seguridad, pues empezaron a observar que pasaban cosas extrañas. Los equipos estaban todo correctos y era simplemente pues que en este lugar empezaban a ocurrir o estaban sucediendo y las cámaras estaban captando fenómenos extraños. Las imágenes se ven todo tipo de efectos, digamos un poco lo más llamativo puede ser la presencia o la silueta de una mujer vestida con túnica romana, incluso tapada la cabeza, una túnica que creemos que pudiera ser de origen lógicamente romano, ya que este edificio ha sido ocupado 3.000 años de historia. O sea, la vemos pasar por delante de las cámaras e incluso haciendo un trayecto, digamos, de una visita como por el edificio. Varias zonas se han visto durante estos últimos 2 años en varias ocasiones en distintos lugares. Incluso también vemos a un niño de corta edad, calculamos unos 4 o 5 años, también vestido con un atuendo como si fuera de época romana, incluso que nos ha dejado en una parte del yacimiento muy curioso una huella grabada de un pie infantil, en un material que es acero cortés, que curiosamente no se pueden grabar este tipo de efectos. Se ha quedado impresa en estas chapas de acero cortés, hemos intentado retirarlas varias veces y es imposible de retirar, es una cosa bastante... La huella del pie la estáis viendo ahí, en la foto, y es un pie, y que no se va. Y las imágenes de niños y de mujeres ataviadas con lo que parece algo, una ropa romana, las he visto yo, las tienen ahí. Y en la policía local de Cádiz están hasta el moño de que salten las alarmas porque algo o alguien las hace saltar. Sea como sea, es un lugar mágico, no creo que haya nada negativo. Yo siempre he tenido mucha paz y sobre todo el origen del lugar,
Mucha gente sigue yendo ahí por lo a gusto que se encuentra, porque era un antiguo templo del sueño. Habría más sitios en Cádiz. Yo me quedo con mi playa de Bolonia o con mi cueva de chamanes de Zara de los Atunes. Pero ese sitio sería fantástico para que descubrierais el lado positivo fantasmal. Pues menos mal que es positivo. Es que yo no les tengo miedo a los muertos, le tengo miedo a los vivos. Venga, me parece muy bien. Pues seguimos. También seguimos en Andalucía, estamos en Sevilla. Vamos a esa otra parte, ¿no? Muy ligada a los cultos antiguos. En este caso estamos hablando evidentemente de un culto más cercano. No tenemos que irnos a la época romana que nos ha comentado Fran, sino que nos quedamos en un tiempo más reciente. Quienes sois de Sevilla conocéis perfectamente este lugar y precisamente desde donde se ha cogido esta fotografía, que es el puente de Triana. Al fondo se encuentra el antiguo castillo de San Jorge. Justo encima está hoy uno de los sitios más recomendables de toda la capital andaluza, que es el mercado de Triana. Os aseguro que se tapea maravillosamente bien. Pero seguramente muy pocos se quedan en la parte superior y no bajan al inframundo, no bajan a los infiernos, ¿no? Porque en los infiernos lo que se encuentra es precisamente con el antiguo castillo de San Jorge o lo que queda de él, ¿no? Estamos hablando de una construcción con una historia verdaderamente importante, antigua. Fue una antigua construcción visigoda. Posteriormente, en época almohade, fue conocido como el castillo de Gavir, ¿no? Y atravesaba todo lo que era esa franja de río, era atravesado por lo que se conocía como el puente de las barcas, ¿no? Hasta que llega el año 1481 y es localizado como la Casa de la Inquisición en Sevilla. Bueno, pues en este lugar, entre otros muchos, pues falleció también, acusado por la Inquisición, Pietro Torrigiano, que seguramente a la gran mayoría no sonará, pero si os digo que este fue el hombre que hizo que desde un momento determinado de la historia la nariz de Miguel Ángel no fuera la misma, seguramente ya os empezará a sonar. Este le partió la nariz literalmente a Miguel Ángel. Fue un hombre bastante díscolo, florentino, se dedicó a recorrer gran parte de Europa, era un gran escultor hasta que terminó en Sevilla. Y en Sevilla lo que hizo este hombre fue dedicarse a lo que más le gustaba, la escultura, pero especialmente la escultura religiosa. Y así realizó una virgen. Sabéis que en Sevilla son especialmente devotos de sus santos, ¿no? Realizó una virgen y como vio que el marqués que se le había encargado no se la pagaba, pues la destrozó. Y fue acusado a la Inquisición y murió, fue uno de los últimos muertos en este castillo de San Jorge, que está absolutamente plagado desde entonces de tragedia, ¿no? Estamos hablando de un sitio que, como podéis ver en la foto anterior, no sé si en la foto siguiente también está, sí, podéis ver que está a ras de río. Quien viva en Sevilla sabe que especialmente antiguamente las crecidas del río eran bastante habituales. Lo que quiere decir es que quienes estaban prisioneros en las cárceles de este lugar era muy habitual que muriesen por ahogamiento. Se cuentan historias dolorosas de todo tipo, ¿no? Desde una madre y una hija que fallecieron en el interior de la celda, de una de las celdas, ella acusada por brujería, por ahogamientos, por hechicería, la hija que no quería dejar a la madre, y ambas fallecieron en este lugar. Yo no sé si esta es la causa de lo que posteriormente se ha producido en la parte superior. Aquí tenemos el mercado de Triana tal y como era hace 80 años, casi un siglo. Y así es como es hoy en día. Y hoy en día es un sitio en el que durante las 12 horas de luz que suele haber en Sevilla, 8, 10, 12, pues está muy a gusto, pero cuando cae la noche la gente no lo pasa tan mal. Y tenemos los testimonios de quienes viven intensamente lo que allí ha ocurrido. Guardias de seguridad que en plena madrugada cogen su silla, se van a la puerta del lugar, se sientan y deciden que no vuelven a entrar por lo que allí está ocurriendo. Sonidos de cadenas, gritos, y especialmente llamativo es la presencia de una niña, a la que algunos dicen que va vestida de comunión, otra que va vestida con harapos y que se dedica a recorrer las diferentes calles de este mercado. Claro, lo interesante de todo esto es atender a los testimonios de quienes nos pueden contar algo más, de quienes pueden ir un poquito más allá, que son los señores de seguridad. Aquí hay un responsable, Eleazar Álvarez, que es dueño de la empresa Astarte Custodia, que es la que se dedica precisamente a eso, ¿no? A custodiar desde hace ya muchos años este lugar. Es un señor al que, gracias a José Manuel García Bautista, gran amigo, investigador, hemos tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones. Es un señor tremendamente escéptico. Pero claro, cuando te cuenta que, por ejemplo, los monitores que están enfocando al mercado tienen una serie de LED, los monitores de seguridad. Si ese monitor está verde es que no hay movimiento. Si de repente pasa a rojo es que algo se está moviendo delante de la cámara. Y eso es muy habitual que ocurra, pero cuando tú miras la pantalla
en esa pantalla aparentemente no aparece nadie. Si os parece, vamos a escuchar a Eleazar Álvarez hablándonos de este tema. Una niña con unas ropas como rotas, como muy antiguas, muy viejas, y que se aparece en las noches por el mercado. El mercado tiene muchas cosas raras y extrañas en sí. Debajo de este mercado estaba la Inquisición, con lo cual hay bastantes hechos históricos que pueden producir ello. Esa niña aparece, da unas vueltas por el mercado y de pronto desaparece. Y mi padre muchas veces se espantaba un poco porque se escuchaban cosas raras, se escuchaban ruidos, se escuchaban cosas, ¿no? Mi madre llegó en unas ocasiones también a escuchar cosas raras, nunca a ver nada directamente, sino que en medio de la plaza hay una vitrina y se veía una presencia blanca, pero enfrente de la vitrina, no directamente. Pues eso, gracias a los amigos de Producciones Cuatro Visiones y a José Manuel García Bautista que nos han cedido este material, pues para que nos hagamos a la idea de cómo el propio Eleazar Álvarez ha llegado a decir que en ocasiones tienes que pensar que son los sonidos de las cámaras, que tienes que pensar que el lugar evidentemente está lleno de todo tipo de aparatos, y eso no, hay que pensar que son estos aparatos los que provocan los extraños, vamos a decirlo así, fenómenos que allí suceden, porque si no sería imposible trabajar en este lugar. Vamos a continuar porque nos quedan 5 minutos. 5 minutos. El corazón de la vieja y sabia Extremadura, Cáceres. Perdón. Tu tierra, María. Ah, vale, María, que no sabía yo, el turno de preguntas es después. Sí, es extremeña, sí. Digo, la María ahí se lanza para arriba. Vamos a ir rápido. Me he especializado en peregrinaciones. Estoy siendo consciente ahora mismo. Bueno, aquí yo os recomiendo que no vayáis de ruta. Yo os recomiendo que hagáis lo que hacen los lugareños, que es hacerte 150 kilómetros en una noche. Ahí, con 2. Y es lo que hice esa peregrinación el 8 de septiembre, que es cuando se celebra la aparición de la Virgen Negra, que en el monasterio de Guadalupe se venera, en las faldas de Monte Altamira, allí donde Caro Baroja decía que se reunían las brujas extremeñas. Para mí es un lugar fascinante, lleno de lo prodigioso, lo luminoso, en el que pude descubrir los 700 años de historia de ese templo, construido por gremios de judíos y musulmanes. En su arquitectura vais a poder ver la estrella de David de la que hablábamos antes, que también se encuentra en la Catedral de Burgos, en la que vais a poder encontrar una tela de un milagro eucarístico, el del Padre Cabeñuelas, donde vais a encontrar una sacristía con la mejor obra de Zambrano para los que les guste el arte, y donde vais a ver lo que estáis viendo, la fe, lo milagroso, lo prodigioso. Cada 8 de septiembre miles de personas venidas no de Extremadura, de toda España, acuden a escuchar misa, a saludar a su Virgen y a recorrer todo ese claustro con cuadros exvotos que te cuentan la historia milagrosa de esa Virgen Negra hallada por un pastor, y a pedir lo imposible. Yo le preguntaba a ellos de rodillas, después de peregrinar, que por qué venían aquí. Y Francisco, un tocayo, no voy a decir su apellido, contestaba así. Justito, vamos ya para que nos conteste. Ahí lo tienes. Espérate, sí lo tengo. ¿Cómo te llamas? Francisco Javier González Osada. Joder. Y Francisco, ¿qué te ha hecho venir hasta el santuario de Guadalupe? Son ya muchos años los que Qué llevo bueno, ¿eh? viniendo y me gusta. ¿Caminas de rodillas por el claustro? ¿Promesa? Qué interesante. De todo hay un poco. Devoción, mucha. Si le tuvieras que decir a la gente por qué hay que venir aquí o por qué vienes aquí. Eso es inexplicable. Cada uno, los sentimientos que tenga. Eso, cada persona somos un mundo. Y cada uno piensa de su forma, de su manera, y todo es respetable. Gracias, Francisco. Toda la... Escúchame. Acabo de tener un flashback hace 20 años. Lo cuento súper rápido. 4 años poniendo este corte en la radio, editando el apellido porque él me lo pidió. 4 años editando el corte en Onda Cero, con Herrera, con Lucas, con Espacio en Blanco, quitándole el puñetero apellido. Y va hoy. Escúchame.
Ponlo otra vez. Ay, qué me da. ¿Y si nos dedicamos a hacer el Club de la Comedia? Teníamos que hacer el Club de la Comedia, sí, un poquito más. Mira, me ha entrado un sudor. 4 años quitándole el apellido para ponerlo en la radio. Y hoy sale el tío con una fuerza, Francisco Javier González. Ay, qué me da. Ay, qué ¿Y por qué a mí? No lo sé, no lo sé. Joder. Anda, venga, vamos. Joder, es que he cortado hasta al tempo, ¿sabes? El sonido de la campana. Sí, sí. Bueno, allí tienen un libro que es fascinante, que es el libro de los milagros. Es imposible. ¿Quién habla de demonios? Así no se habla del mal, ¿eh? No, no, así no se puede hablar del mal. Venga. Fuera bromas. Venga, que tenemos que terminar ya, ¿no? En la biblioteca, en el archivo, se guarda el libro de los milagros de la Virgen. Ay, es Dios. un libro muy... Es un Eso libro foco. muy... Que eso foco, por Dios. Eso, escúchame. Francisco González dice, ¿no? Claro, es que como ya estamos terminando y no nos va a dar tiempo a poner la mitad, hace 25 años No pasó lo en mismo. la Facultad de Zaragoza venía Fran de investigar un caso tremendamente anónimo, no tenía que y claro, en un momento determinado empieza a pasar diapositivas, porque entonces no, estas cosas digitales no existían. Entonces no se da cuenta de las diapositivas y de las que había colocado, y no, con las prisas, en fin, la primera conferencia. Y empieza, los testigos no quieren salir, vamos a ver las diferentes plantas. ¡Claca! Y ves una señora a primer plano así. No puede ser, ¡tas! Le da otra vez y aparece un señor así. Joder, pues menos mal que no quieren salir. Pero lo mejor fue que era el señor primer piso, segundo piso hasta llegar al cuarto, que era el poltergeist. Claro. Y fue segundo piso, tercer... Bueno. Vamos a ir rápido porque si no, ya terminamos ya. Venga. Los que vayáis a Extremadura... Tenéis Urdes. Visitar el monasterio de Guadalupe y la tierra sin pan, lugar mágico donde los hay. Donde se hacen seranos, la convivencia de los diferentes jefes de las alquerías, ¿no? Que nos van a contar historias de descabezados, pelojáncanos, cuélebres, en fin, todo lo que forma parte de su bestiario particular, ¿no? No, déjame que ahora me toca a mí. Podríamos hablar de Eunate en Navarra, pero no lo vamos a hacer porque no hay tiempo. Seguiríamos con las sombras, Zugarramurdi, las cuevas de Zugarramurdi. Muchas veces hablamos de Salem, ¿no? Como el gran proceso de brujería a nivel mundial, y sin embargo nos olvidamos de que aquí muy cerquita, en el Prado de Berroscoberros, se decía que se tenían las brujas. Fran, déjame terminar. Os hablaríamos de la Ruta de los Milagros, Santo Custodio. Hace muy poquito tiempo estuvimos por allí. Vamos a acabarlo con eso, venga. Pero vamos a terminar... Sí, con la Sierra Sur. Vamos a terminar con la Sierra Sur. Y con un sitio... 5 minutos, Laura. 5 minutos. Con un sitio que no da risa. Os aseguro que no da risa. Luego, ¿quién va después? El conocido como Triángulo de los Suicidas. El Triángulo de la Muerte. Triángulo de la Muerte. Para que os hagáis una idea, estamos, por un lado, Priego de Córdoba, Castillo Alcalá, La Real e Iznájar. 2 de Córdoba y 1 de Jaén. En ese triángulo se produce, según las estadísticas, el mayor índice de suicidios de España al cabo de un año. Ahí veis los 40 pueblos con más suicidios en nuestro país, y dentro de esos 40 pueblos, los 11 primeros o están dentro de este triángulo o están en los alrededores. Para que os hagáis una idea, en España estamos en una tasa de aproximadamente el 9%, con respecto, son 9 de cada 100.000, más o menos es lo que se baraja, lo que mueve la estadística. Si nos vamos a esta región de Jaén, estamos en el 26%. Es una auténtica barbaridad. Se habla de todo tipo de elementos naturales, el agua, las plantas, la propia altura. Marina. Son pueblos que están por encima de los 1000 metros. ¿Pero qué haces ahí encima? No. Pero porque... Bueno, venga, yo sigo. Y evidentemente... Para que vaya rapidito, así hablo. Venga, voy rápido. Ahí tenemos las diferentes estadísticas. La tasa europea está en un 11,7, la provincia de Jaén sería un 11,8, pero sin embargo en este lugar estamos en el 26%. Es una auténtica barbaridad. ¿Pero qué haces? ¡Cállate ya! Estoy hablando con la jefa. Venga, seguimos. Explicaciones. 2 cosas del Triángulo de la Muerte importantes. Perdona, Loren. En Alcalá la Real hay 2 libros de suicidas. Lo que ha dicho Lorenzo no es broma. El peor reportaje... Calla, Laura.
El peor reportaje al que me he enfrentado yo después de sectas satánicas. ¿Por qué habré dicho de dar una charla con este tío? Claro. Con lo gusto que lo hago yo solo. Fue el triángulo de la muerte. Y fue el más peligroso o el más desagradable porque nadie quiere hablar de eso. La fama se la llevan los cortijos con fantasmas, pero allí es un comportamiento heredado, una conducta que intentan tapar y es un problema. Es lo que os iba a contar ahora, que el psiquiatra Antonio González conoce como lealtades invisibles. Sería una transmisión genética que lleva a que miembros de diferentes generaciones de una misma familia, de una forma u otra, se vean, pues eso, ¿no?, llevados al suicidio. Y por supuesto está la leyenda. Simplemente 2 detalles. Cortijo de los Asombros, un lugar en el que se decía que varios miembros de una misma familia se ahorcaron de los árboles que rodeaban a este lugar, llevados por lo que en aquella época, estamos en los años 20-30 del siglo pasado, se conocía como martinico. Era un duende, una especie de duende burlón, que atacaba, provocaba fenómenos poltergeist, esto es lo que nos cuenta la leyenda, e inducía a los miembros, a los familiares de esta gente que habitaba en este lugar, precisamente a suicidarse. Se parecía un poco a este. Te la debía. Se parecía un poco, el duende se parecía un poco a este. Y luego está el cortijo de los 14 y con esto ya terminamos. El cortijo de los 14 se llama así porque fueron 14 los miembros de una misma familia que se acabaron quitando la vida. Hay que decir que todos y cada uno de ellos, desde los 76 años hasta los 14, se acabaron colgando de la misma soga que pendía del mismo travesaño que sostenía la techumbre. ¿Sabéis lo terrible de este lugar? Que cuando entras todavía hoy permanece prácticamente en pie a pesar de la ruina. Y lo que te encuentras, es habitual, es una soga meciéndose al son del viento, colgando de la viga en la que se suicidaron los 14 que dieron nombre a este lugar terrible en el que os aseguro que son muy pocos los habitantes de la zona que hoy en día se acercan por miedo a lo que denominan fenómenos extraños que allí se producen. Pues eso, a pesar de las diferencias nos queremos. Te la debía. Bueno, esto, de verdad, la próxima, Club de la Comedia. La próxima para el Club de la Comedia. No, vamos a ver, la Joder, próxima vaya necesitamos 2 horas. Sí, vaya, pero no, si tú Pregúntale a la te gente, dejan 2 horas. 5. Las patas por banco, ¿no? Bueno, ya. Preguntas. Porque si no, no acabamos. ¿Ya lo sabéis todo? Vámonos. Yo no puedo todavía, me tengo que quedar. Ah, claro, se tengo una siente. mesa redonda. La que vas con las juventudes. Sí. Tú sabes lo que te diga el psiquiatra. Él se ríe, pero cuando entrevistamos Deja que a Antonio pregunten, González- hombre, deja ya que voy, pregunten. que déjame contar una cosita a la gente. Ese momento terrible, porque sabes que estás haciendo un reportaje muy duro. Vete a Castillo de Locubín, vete a estos sitios y pregunta, ¿su familia se ha suicidado? Fue muy agradable. Pero cuando Antonio González le estás entrevistando a cámara y te dice, mírame, Loren, Dime. saca la mano así, a cámara, el olivo te atrae. Sí. Ahí se acabaron. Sí. Te lo juro, eso está grabado. Que pregunten. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Señor Frank Contreras, ¿por qué se dedica a esto del misterio? Qué buena pregunta. Está perdiendo dinero. Voy a ser breve y te lo resumo. Creo que lo he contado alguna Está vez. perdiendo dinero, qué bueno. Y la vida. Sí. Hubo... ¿Qué ha dicho la rubia? ¿Qué ha dicho? Anda, minifalda. 1, 2, Venga, 3. ¿contestas o vamos a otra pregunta? Te lo puedo contar Mira, yo, ¿por qué se dedica a esto? Soy un privilegiado que vive un sueño y ese sueño lo está haciendo realidad. Yo no sé por qué me dedico a esto. Sí sé por qué. Porque soy un curioso innato, porque soy un rebelde sin causa, por muchas cosas. Pero fundamentalmente por 4. Porque tuve la suerte de que mi abuelo me llevara por Jaén, a la Jaén desconocida, que es de Torredonjimeno, y me llevara a las Calas de Belmez cuando era un niño. Porque mi abuela me llevaba por las aldeas de Galicia, de donde mi familia, y me contaban lo que eran las curanderas, la Santa Compaña. Yo he visto como a mi tía abuela le hacía un exorcismo una curandera de al lado de Montfort de Lemos, yo, con 7 años. O porque mi madre me llevaba a la Catedral de Valencia para ponerle una vela a la Cheperueta y yo me quedaba viendo el Santo Grial. Así, desde pequeñito. Fundamentalmente tiene la culpa un hombre que salía en la tele, cuando solamente había 2 canales, en blanco y negro, que miraba siempre así. ¿Cómo miraba? ¿Cómo?
Bueno, A veces con mejorándose. con un pitorrito aquí, que nos micrófono aquí, parece, Dios mío, parece que lleva ahí una mochila. Y veía un hombre te estoy hablando con 5 años, yo nací en el 72. Más allá estaba en el 73, 4. Aprovecha para decir que el lunes es su cumpleaños. Y el tuyo el martes. Vale, bien. Menos mal que te has Yo no acordado. tengo la culpa de que seas más pequeño. Ah, Sigo vale. contestándole. Que está frustrado. Y él fue quien me inculcó el conocer países donde había culturas que hacían obras maravillosas y quería saber qué culturas eran y qué monumentos eran esas, que había casas donde ocurrían cosas raras y quería saber que había lucecitas. Luego llegó mi abuelo y mi padrino, Alberto, que me dieron un libro de Benítez, un libro para mí, el libro de los condenados de Charles Ford, el primer archivero que contaba historias, y luego porque me junté con un grupo de amigos en su momento que teníamos una pasión desbordante y que hoy cuando me siento aquí, aunque veáis que esto es guasa o que nos lo tomamos a risa, me siento un privilegiado. Porque algún día llegará el fin de contar historias en la radio, en la tele, en los libros y en las revistas, y me quedaré con esto, con la buena gente con la que he compartido conexiones, ideas, con la que me he reído, con la que he llorado, el camino que tengo con los que son mis amigos, con los que siguen, ¿eh? Hay otros que ya han pasado etapas, con los nuevos que han aparecido. Te has quedado callado, ¿eh? ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos a firmar libros. ¿Sí?